Dijeron que fue lo más cruel que Walter Grimes había hecho jamás. Nora Callahan permanecía en aquella oficina de abogados con sus dos hijos aferrados a sus costados, viendo a su hermano y a su hermana reírse de un trozo de papel que se suponía debía cambiar su vida. Y todo lo que ella podía hacer era mirar fijamente la única llave oxidada que estaba sobre la mesa frente a ella. Una granja de $9, una estructura condenada y en ruinas en medio de la nada en Tennessee, que nadie quería, nadie podía vender, y en la que todos estaban de acuerdo en que debería haber sido demolida hace una década. Pero lo que nadie en esa habitación pudo haber predicho, lo que nadie que pasó por el número 22 de Dust Mill Road, en esas largas y vacías carreteras rurales, pudo haber imaginado, era que dentro de las paredes desmoronadas de esa granja olvidada había algo tan extraordinario, tan imposible, tan completamente oculto al mundo, que no solo haría rica a Nora, sino que dejaría a todo un condado sin palabras. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque el momento en que su hermano y su hermana finalmente cruzaron la puerta de esa granja y vieron lo que Nora había descubierto, sus expresiones dijeron todo lo que las palabras nunca podrían. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he reservado algo muy especial para ti. La oficina legal de Hawkins y Briggs estaba en el segundo piso de un estrecho edificio de ladrillos en la calle principal de Clarksville, Tennessee. Era el tipo de oficina que olía a papel viejo y cera para muebles, con certificados enmarcados en las paredes y una recepcionista que hablaba en un susurro cuidadoso, como si todo el edificio estuviera siempre en medio de algo serio. En la mañana del 14 de marzo, Nora Callahan se sentó en una silla que se sentía demasiado rígida y formal para alguien que vestía un suéter de segunda mano y botas sujetas con cinta aislante. Tenía 36 años. Su cabello castaño oscuro estaba recogido con una banda elástica que había encontrado en el fondo de su bolso. A su izquierda estaba Chloe, de 9 años, dibujando formas en silencio en un bloc de notas que la recepcionista le había dado. A su derecha, Ben, de 6 años, apoyado contra el brazo de Nora con esa clase de quietud agotada que tienen los niños cuando se han movido demasiado y dormido muy poco. El padre de Nora, Walter Grimes, había muerto 5 semanas antes. Tenía 71 años. Un derrame cerebral temprano por la mañana. Se había ido antes de que llegara la ambulancia. Había sido un hombre tranquilo y complicado. Un ex cultivador de tabaco que había pasado los últimos 20 años de su vida, saltando entre pequeñas propiedades en la zona rural de Tennessee, comprando cosas baratas, vendiéndolas más baratas aún, sin llegar a construir la vida que siempre parecía estar buscando. Nora había sido quien conducía 4 horas cada pocos meses para visitarlo, quien organizó sus medicamentos después de su primer derrame menor hace 3 años, quien se sentó con él durante 2 hospitalizaciones y lo ayudó a entender el papeleo que los médicos le entregaban. No lo había hecho esperando nada a cambio. Lo hizo porque era su padre y porque nadie más lo hacía. Sus hermanos, Raymond y Sylvia, tenían sus propias vidas. Raymond, de 43 años, dirigía una empresa de paisajismo moderadamente exitosa en Nashville y tenía el talento de hacer que su ausencia sonara como un sacrificio. Sylvia, de 41 años, se había casado para tener una vida cómoda en Chattanooga y se comunicaba principalmente a través de mensajes de texto breves y alguna tarjeta de cumpleaños ocasional que llegaba 3 días tarde. Ninguno de ellos había visitado a Walter en los últimos 2 años de su vida. Nora lo sabía no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada vez que llegaba a la pequeña casa de alquiler de su padre, la habitación de invitados estaba exactamente como la había dejado en su última visita. La misma toalla doblada sobre la cama, la misma botella de agua medio vacía en la mesita de noche. El abogado Theodore Hawkins era un hombre compacto de casi 70 años con gafas de lectura plateadas
y la energía cuidadosa y mesurada de alguien que había entregado noticias difíciles muchas veces y había aprendido que la mejor manera de hacerlo era con firmeza y sin disculpas. Leyó el testamento en el orden en que fue escrito. Raymond recibió la cuenta de ahorros que contenía $47,000. También recibió la camioneta Ford 2019 y una colección de herramientas agrícolas antiguas que Walter tenía guardadas en una unidad alquilada. Sylvia recibió la cartera de inversiones, modesta pero real, valorada en aproximadamente $62,000. También recibió los bienes personales de Walter, sus muebles, sus libros, sus relojes, las pocas piezas de joyería que su madre había dejado. Raymond exhaló con silenciosa satisfacción. Sylvia se permitió una pequeña sonrisa y anotó algo en un cuaderno de cuero que trajo. Ya estaba calculando. Ninguno de los dos miró a Nora. Hawkins hizo una pausa antes de continuar. Se quitó las gafas, las limpió una vez con el paño de su bolsillo superior y se las volvió a poner. Luego miró a Nora con una expresión que ella recordaría por el resto de su vida. No era lástima exactamente, pero algo cercano a ello, algo que sabía lo que vendría. A mi hija Nora le dejo la propiedad ubicada en el 22 de Dust Mill Road, condado de Harlan, Tennessee. La granja, todas las estructuras en el terreno, todo el contenido de las mismas y los 3,4 acres sobre los que se asienta. Raymond se rió primero. Comenzó como un sonido corto, controlado, como si estuviera tratando de no hacerlo, y luego ya no fue controlado en absoluto. Sylvia se puso la mano sobre la boca, pero sus hombros temblaban. Nora se quedó muy quieta. «¿Cuál es la propiedad decimal?», preguntó ella en voz baja. «Papá la compró en una subasta de impuestos hace unos 8 años», dijo Raymond, limpiándose un ojo. «Pagó $9 por ella. Literalmente $9 porque nadie más la quería. Siempre hablaba de arreglarla algún día. Nunca lo hizo. El condado lo ha estado persiguiendo durante años para que la renueve o la demuela. Está condenada. Hubo un incendio hace años», añadió Sylvia, recuperando la compostura. «Daño parcial en un lado. El techo tiene secciones que se han derrumbado. Creo que incluso podría haber un aviso de violación estructural en la propiedad». Miró a Nora con algo disfrazado de simpatía. «Es básicamente una carga legal». Hawkins sacó un sobre de manila y lo deslizó por la mesa. Dentro había documentos y una llave, de hierro viejo, oscura por la edad, más pesada de lo que parecía. «Hay una condición», dijo Hawkins. «La propiedad no puede venderse por un período de 18 meses a partir de la fecha del fallecimiento de Walter Grimes. Después de ese período, eres libre de venderla o disponer de ella como mejor te parezca». «18 meses», murmuró Raymond. «Estarás pagando impuestos sobre la propiedad de un edificio condenado del que no puedes deshacerte». Sylvia se inclinó hacia adelante con una oferta ya ensayada. «Cuando pasen los 18 meses, te la quitaremos de encima. Probablemente podamos darte 10, tal vez 15,000, lo suficiente para cubrir lo que hayas gastado en ella para entonces. 15,000 por una granja condenada en 3,4 acres de tierra en el condado de Harlan, por la que su padre había pagado $9. El desprecio era asombroso. Nora tomó la llave. La sostuvo en su palma. Estaba fría y sólida, y encajaba en su mano de una manera que se sentía extrañamente deliberada. «¿Por qué haría él esto?», preguntó, no a Raymond ni a Sylvia, sino a Hawkins, la única persona en la habitación en la que sentía que podía confiar la pregunta. Hawkins la miró con atención. «Me dijo que cada uno de sus hijos estaba recibiendo exactamente lo que merecía y exactamente lo que necesitaba. Dijo que tú, en particular, sabrías qué hacer con ella, incluso si aún no lo sabías. Siempre fuiste la responsable», dijo Raymond, levantándose y abotonando su chaqueta. «La que aparecía». Le dio una palmadita en el hombro de una manera que lograba sentirse como un despido. «Pero ser responsable no siempre significa ser recompensado».
Él y Silvia se fueron juntos, hablando ya de los siguientes pasos: la logística de la herencia, la camioneta, la cuenta de inversión. Hawkins recogió sus papeles. Le entregó a Nora un segundo documento, un estudio de la propiedad, un aviso de inspección del condado y una fotografía. La fotografía mostraba una granja de 2 pisos situada al fondo de un camino de grava. Pintura blanca desprendiéndose en largas tiras. Un porche inclinándose lejos del frente de la casa en un ángulo preocupante. Una ventana del piso superior tapiada con madera contrachapada. Un letrero escrito a mano de prohibido el paso, engrapado a un poste en el borde del patio descuidado. Nora se sentó sola en la mesa de caoba con un sobre, una llave, una fotografía y 2 niños que se habían quedado dormidos silenciosamente en sus sillas sin que nadie se diera cuenta. Miró la fotografía durante mucho tiempo. No tenía a dónde ir. Ella y los niños habían estado viviendo en su Honda Civic 2009 durante 6 semanas, desde que el apartamento en Memphis que había alquilado con su salario de cuidadora se volvió impagable la semana después de que su último cliente falleció. Tenía $214 en su cuenta bancaria, 2 niños, un coche con una fuga lenta en el neumático trasero izquierdo y ahora una granja condenada en un condado en el que nunca había estado. Su hermano pensó que era una broma. Su hermana pensó que era un insulto. Pero Nora Callahan miró esa fotografía y vio algo que ninguno de ellos había mirado lo suficientemente cerca como para notar. A pesar de todo el daño y la decadencia, a pesar de la pintura descascarada, el porche inclinado y las ventanas tapiadas, la estructura de esa casa seguía en pie. Cualquier cosa que le hayan hecho, cualquier cantidad de años de negligencia, un incendio y un invierno de Tennessee que le hayan lanzado, las paredes todavía están allí, pensó Nora, cerrando sus dedos alrededor de la llave. Y a veces, las paredes son todo el punto. Despertó a Chloe y a Ben suavemente. Los rodeó a ambos con sus brazos en el estacionamiento fuera de Hawkins y Briggs. Los sostuvo por un momento en el aire frío de la mañana. Luego los abrochó en el asiento trasero. Escribió 22 Dust Mill Road en su teléfono y arrancó el coche. Tenían una granja que ver. El viaje al condado de Harland tomó poco menos de 2 horas. Nora condujo con el tipo de quietud enfocada que se había convertido en su estado predeterminado durante las últimas 6 semanas. La radio apagada, sus ojos en la carretera, su mente repasando números y posibilidades, como siempre lo hacía cuando no tenía buenas opciones, y necesitaba encontrar una de todos modos. Chloe estaba sentada en la parte de atrás, leyendo un libro de la biblioteca que había sacado hace 3 pueblos y nunca devolvió. Ben se había vuelto a dormir con la mejilla presionada contra la ventana y la boca ligeramente abierta. Afuera, los límites de Nashville dieron paso a pueblos más pequeños, luego más pequeños aún, y eventualmente a las largas y planas extensiones de la zona rural de Tennessee, donde el paisaje se abría en campos y líneas de árboles, y la granja ocasional situada tan al fondo de la carretera que parecía estar tratando de no ser vista. Nora había crecido en un pequeño pueblo no lejos de aquí. Conocía este tipo de campo. Conocía la forma en que el silencio se asentaba de manera diferente en lugares como este, más pesado y más honesto que el silencio de la ciudad. Conocía el olor de la arcilla roja después de la lluvia y la calidad particular de la luz en un campo abierto a principios de la primavera. Había algo en conducir hacia este paisaje que se sentía menos como llegar a un lugar nuevo y más como regresar a un lugar que había dejado sin querer. El GPS la dirigió fuera de la carretera principal, hacia una carretera del condado, luego fuera de esa, hacia un camino de grava que corría entre 2 campos descuidados. Un buzón oxidado se inclinaba en el borde de la propiedad, los números 22 apenas visibles bajo una capa de corrosión marrón. Nora entró lentamente. La grava crujió bajo los neumáticos.
Condujo quizás unas 100 yardas antes de que la granja apareciera a la vista completa y detuvo el coche por completo. La fotografía que Hawkins le había dado no le hacía justicia. En la fotografía, la distancia había suavizado las cosas. En persona, no había suavidad. La granja era de 2 pisos de madera blanca desgastada sentada sobre un cimiento bajo de piedra, y parecía que había estado perdiendo lentamente una discusión con el tiempo durante la mayor parte de 30 años. El porche delantero se había separado de la estructura principal en el lado izquierdo y se inclinaba hacia el suelo, en un ángulo que sugería que el próximo viento significativo podría terminar el trabajo. Todas las ventanas de la planta baja estaban o bien tapiadas con madera contrachapada o rotas por completo. El vidrio se había ido hace mucho tiempo. Los marcos estaban oscuros por el daño de la humedad. El incendio que Silvia había mencionado se había llevado la mayor parte del lado derecho del segundo piso. La pared exterior allí arriba estaba ennegrecida y arqueada hacia afuera, y una sección del techo sobre ella se había colapsado hacia adentro, dejando una herida abierta y desigual en la línea del techo que exponía las vigas oscuras al cielo. La maleza se había apoderado del patio por completo. Una cerca colapsada corría a lo largo del lado izquierdo de la propiedad, con sus postes podridos en la base y tirados en la hierba como algo que simplemente se había rendido. Detrás de la casa, Nora podía ver el contorno de un granero, o lo que había sido un granero, ahora mayormente un esqueleto de madera gris. Un viejo aviso del condado engrapado a una estaca de madera cerca del camino decía «Orden de condena», en negritas letras negras, desvaídas pero legibles. El sello del condado aún era visible. Ben se había despertado durante la lenta entrada. Presionó su cara contra la ventana y miró fijamente. «¿Es esa nuestra casa?», preguntó. Nora la miró durante un largo momento antes de responder. «Lo va a ser», dijo. Chloe levantó la vista de su libro. «Parece rota». «Lo está», dijo Nora. «Pero las cosas rotas se pueden arreglar». Lo dijo con más certeza de la que sentía, porque eso es lo que haces cuando tus hijos te observan para decidir si deben tener miedo. Salió del coche y caminó hacia la casa lentamente. El patio estaba mojado por la lluvia reciente, y las malas hierbas empaparon sus botas hasta el tobillo en los primeros pocos pasos. Caminó primero por el perímetro, tal como había aprendido a hacer al evaluar las propiedades de su padre durante su enfermedad, dando toda la vuelta antes de entrar, mirando los cimientos, la línea del techo, las paredes exteriores. Los cimientos de piedra eran viejos pero sólidos. El mortero se desmoronaba en algunos lugares, pero las piedras en sí eran masivas e inamovibles. Las paredes del lado izquierdo y del frente de la casa, lejos del daño del fuego, estaban estructuralmente intactas. La madera estaba blanda en algunas partes, pero el armazón debajo resistía. El porche era un daño estético, de aspecto serio, pero no estructural. El lado derecho y parte de la parte trasera eran una historia diferente. El fuego había hecho un trabajo real allí, y los años posteriores de exposición habían hecho más, pero los huesos estaban allí. Nora se paró en la parte trasera de la propiedad, miró la casa desde la distancia y se obligó a verla no como era, sino como podría ser. Ventanas grandes, buenas proporciones, una planta generosa, 3,4 acres de tierra con un arroyo que podía oír, pero que aún no veía, corriendo por el borde trasero de la propiedad. Un granero que estaba dañado pero no desaparecido. Caminó de regreso al coche y sacó la llave del sobre. La puerta principal estaba cerrada con un candado y una cadena que se había oxidado casi por completo. Ni siquiera necesitó las cizallas que se detuvo a comprar en el camino. Aplicó una presión constante y la cadena cedió con un chasquido seco. Usó la vieja llave de hierro en la cerradura de la puerta. Se resistió rechinando con el óxido y luego giró con un profundo clic mecánico que resonó en las tablas del porche.
Nora empujó la puerta. El olor llegó primero. Madera húmeda, ceniza, tierra vieja y algo debajo de todo eso que aún no podía nombrar. Algo seco y levemente dulce, como papel viejo o cedro. Se detuvo en el umbral y dejó que sus ojos se ajustaran a la penumbra del interior. Chloe y Ben aparecieron a sus costados, uno bajo cada brazo, mirando hacia adentro con ella. Los tres estaban allí juntos en el umbral de una granja condenada en el condado de Harlan, Tennessee. Con $200 en el banco y ningún otro lugar a donde ir, Nora tomó aire. Luego, entró. El interior de la granja era más oscuro de lo que el exterior la había preparado. Nora se movió por la entrada lentamente, con la luz del teléfono cortando la penumbra, mientras Chloe y Ben se mantenían cerca detrás de ella. El pasillo de entrada era estrecho, de unos 4 pies de ancho, con un techo bajo y paredes cubiertas de papel tapiz descascarado, un patrón floral descolorido en amarillo y verde que se había abultado y separado del yeso en largas tiras rizadas. El suelo era de tablones de madera anchos, enterrados bajo una capa de escombros, polvo de yeso, hojas sopladas a través de ventanas rotas y los restos dispersos de lo que alguna vez habían sido muebles. Una silla de madera con 3 patas, un marco de fotos roto sin vidrio, con su respaldo hinchado por la humedad. Nora probó cada paso con cuidado antes de apoyar su peso. Las tablas flexionaban pero aguantaban. Se movió hacia lo que había sido la sala de estar principal y se detuvo. Incluso con los daños, la habitación era más grande de lo que esperaba. Los techos eran más altos que los de una construcción de granja típica, quizás 10 pies, lo cual era inusual para una propiedad rural de Tennessee de esta antigüedad. La chimenea en la pared del fondo era de ladrillo de piso a techo, lo suficientemente ancha como para estar de pie dentro de ella. Su repisa seguía intacta, aunque cubierta de un espeso polvo gris. 2 ventanas la flanqueaban, ambas tapiadas desde el exterior, pero grandes. Sus marcos mostraban el ancho y la altura que inundarían esta habitación con luz si las tablas alguna vez bajaran. Pasó a la cocina, más pequeña, práctica, con una estufa de leña de hierro fundido que aún seguía en pie contra la pared trasera, pesada, oscura y completamente sólida. Los mostradores estaban podridos en algunas partes y el fregadero se había separado de la pared, pero la distribución de la habitación era sensata y la pared exterior no mostraba compromiso estructural. Una puerta trasera conducía a lo que había sido un pequeño porche cubierto, y más allá, al patio y al granero. La puerta colgaba torcida en su marco, pero se abrió cuando Nora la levantó ligeramente y empujó el lado derecho de la casa. Se acercó con cuidado. El daño del fuego se concentraba aquí, en lo que había sido una sala de estar o estudio, y el techo sobre ella se había colapsado parcialmente, arrastrando secciones del segundo piso con él. Nora no entró mucho en esta habitación. Se detuvo en su entrada, evaluó y dio un paso atrás. Aquí no es donde empezaría. Esto era un problema para más tarde, para cuando tuviera más conocimiento, más recursos y más plan. La escalera al segundo piso estaba a lo largo de la pared interior izquierda, lejos del daño del fuego, y la sorprendió. Los peldaños eran anchos y sólidos, cortados de madera gruesa que apenas se había movido en las décadas que esta casa llevaba en pie. Nora subió lentamente, con la mano en la pared, probando. El segundo piso estaba dividido en 3 habitaciones. Las 2 hacia el lado derecho de la casa mostraban daños por humo, y en un caso, una sección de techo colapsado que dejaba entrar una columna de luz gris de la tarde. Pero el dormitorio del lado izquierdo no había sido tocado por el fuego. Un cuadrado pequeño con una sola ventana que daba a los campos. Su suelo estaba polvoriento pero nivelado, sus paredes intactas. Esta sería su habitación, al menos por ahora. Esa noche, Nora preparó 2 áreas para dormir en el suelo usando mantas del coche.
Encontró una sección del suelo de la cocina que era sólida y la barrió con una rama que arrancó del patio, y comieron galletas con mantequilla de cacahuete a la luz de su teléfono. Ben se durmió rápido, como siempre lo hacía, completamente y sin objeciones. Chloe se quedó de espaldas mirando el techo durante mucho tiempo antes de hablar. «Mamá», dijo en voz baja, «¿vamos a estar bien?» Nora se acostó a su lado en la oscuridad. Ella también miró al techo. «Sí», dijo, «te prometo que lo estaremos». La primera semana fue de supervivencia y evaluación. Nora condujo hasta el pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado Millbrook, a 12 millas por la carretera del condado, y compró los artículos de limpieza más baratos que pudo encontrar. Escoba, fregona, bolsas de basura, una caja de herramientas básicas, un cúter. Pasó 2 días haciendo nada más que quitar escombros de la planta baja, bolsa tras bolsa sacada y apilada en el borde de la propiedad. Encontró el ritmo en el trabajo, de la misma manera que siempre lo hacía con el trabajo físico, el tipo de ritmo que aquieta la mente pensante y deja que el cuerpo tome el control. Instaló un hornillo de camping en el mostrador de la cocina para calentar agua y comidas sencillas. Localizó la llave de paso del agua y el panel eléctrico, ambos desconectados y ambos necesitando atención profesional, antes de que cualquiera de los dos pudiera ser restaurado de manera segura. Remendó 2 ventanas rotas de la planta baja con láminas de plástico y cinta aislante para mantener fuera el viento y los animales. Apuntaló los soportes del porche delantero con madera que encontró en el granero. No era un arreglo, pero era suficiente para evitar que la inclinación empeorara antes de poder abordarla adecuadamente. Al final de la primera semana, la planta baja estaba libre de escombros y podía caminar por cada habitación sin tropezar con nada. La casa se sentía diferente cuando estaba limpia. Respiraba de otra manera. Tenía una cualidad que ella no había podido sentir a través de todo el desorden. Algo sólido y con propósito en la forma en que estaba diseñada, en la forma en que cada habitación conectaba con la siguiente. Fue durante la segunda semana cuando comenzó. Nora estaba en la sala de estar pasando la mano por la pared al lado de la chimenea, revisando el yeso en busca de puntos blandos que pudieran indicar daños por agua o problemas estructurales detrás. Presionó la palma de su mano plana contra la pared y lo sintió. No era blandura, no era daño, era algo completamente distinto. Una costura, recta, deliberada, que corría verticalmente desde aproximadamente la altura de la rodilla hasta por encima de su cabeza. No era una grieta, no era un asentamiento, era una costura que había sido enlucida y pintada, ocultada intencionalmente, pero inequívocamente allí. Presionó más fuerte. La pared cedió ligeramente, no colapsando, sino flexionándose de una manera que el yeso sólido sobre un armazón sólido no debería flexionarse. Nora dio un paso atrás y miró la pared con ojos completamente diferentes. Pasó su linterna por ella lentamente y ahora que estaba mirando, pudo verlo. Un rectángulo de aproximadamente 3 pies de ancho y 5 pies de alto, enlucido y pintado para que coincidiera con la pared circundante tan estrechamente que nunca lo notarías a menos que estuvieras buscando algo mal. Alguien había puesto algo detrás de esa pared y alguien se había tomado un esfuerzo considerable para asegurarse de que nadie supiera jamás que estaba allí. Nora se quedó muy quieta en la tranquila granja con su linterna, apuntando a ese rectángulo de pared, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, ni desesperación. Era algo más cercano a la sensación que tienes al principio de algo, cuando aún no sabes qué es, pero cada instinto que tienes te dice que prestes atención. Fue a buscar un martillo. El martillo era uno viejo que había encontrado en el granero. Su mango estaba gastado y suave por décadas de uso. Su cabeza era sólida y pesada. Nora se paró ante ese rectángulo de yeso en la pared de la sala y lo sostuvo por un largo momento antes de golpear.
El primer golpe atravesó el yeso fácilmente, enviando una pequeña nube de polvo blanco al aire. Retiró el martillo y golpeó de nuevo, ensanchando el agujero. Luego se detuvo y dirigió su linterna hacia el hueco que había hecho. Detrás del yeso no había aislamiento ni armazón, ni la cavidad oscura y vacía que esperaba. Detrás del yeso había madera, madera vieja, oscura por el tiempo, encajada con cuidadosa precisión, tablones que corrían horizontalmente, suaves y estrechamente unidos. Claramente no era estructural. Claramente era algo construido deliberadamente y luego oculto. Nora trabajó con cuidado ahora, quitando el yeso por secciones en lugar de golpear fuerte, arrancando trozos con sus manos y depositándolos en silencio, como si el ruido pudiera molestar lo que fuera que estuviera allí atrás. Le tomó 20 minutos limpiar suficiente yeso para entender lo que estaba mirando. Era un armario construido directamente en la cavidad de la pared, enmarcado y equipado con estantes horizontales, que recorría toda la altura y el ancho del rectángulo que había identificado. La madera era de nogal oscuro, de crecimiento viejo, densa y de grano fino de una manera que la madera moderna simplemente no lo era. La artesanía era extraordinaria. Cada estante estaba nivelado y suave, ajustado con clavijas de madera en lugar de clavos. La unión era apretada y limpia incluso después de lo que debieron ser décadas sellada dentro de esa pared. Y en los estantes, envueltos cuidadosamente en tela que se había vuelto rígida y marrón por la edad, había objetos. Nora estiró la mano y levantó el más cercano, desenvolviéndolo lentamente. Era una botella de vidrio, de color ámbar oscuro, soplada a mano con una forma irregular que ninguna máquina había hecho jamás. La dejó con cuidado y buscó otro. Una jarra de cerámica de color crema con un patrón pintado de azul alrededor de su parte media. El tipo de cerámica de arte popular que los artesanos estadounidenses hacían a principios de los 1800. Otra tela reveló una pequeña caja de madera con un pestillo de latón, y dentro, anidada en terciopelo deteriorado, una colección de monedas antiguas. Levantó una hacia su linterna. La fecha estampada en el metal decía 1847. Se sentó sobre sus talones y miró lo que tenía frente a ella. No era una experta en antigüedades. No tenía conocimientos particulares de coleccionables o artefactos históricos, pero entendía lo suficiente como para comprender que lo que estaba mirando no era basura. Estos objetos habían sido envueltos cuidadosamente y ocultos deliberadamente. Alguien había construido un armario oculto dentro de una pared de esta granja y lo había llenado con cosas que consideraba dignas de protección. La pregunta era, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué era exactamente lo que estaba sosteniendo? Chloe apareció en la puerta mientras Nora seguía arrodillada en el suelo, rodeada de objetos desenvueltos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es todo eso? Se acercó y se agachó al lado de su madre, recogiendo la jarra de cerámica con cuidado con ambas manos, de la forma en que manejaba las cosas que entendía que eran frágiles. Estaba escondido, dijo Nora, detrás de la pared. Alguien escondió todo esto dentro de la pared hace mucho tiempo. Ben entró detrás de su hermana, vio el agujero en el yeso e inmediatamente quiso ayudar a hacerlo más grande. Nora lo redirigió a sostener la linterna en su lugar, lo cual aceptó con gran seriedad. Pasaron el resto de esa tarde documentando todo. Nora fotografió cada objeto antes y después de desenrollarlo usando su teléfono con una linterna apoyada contra la pared, para obtener imágenes claras. El armario contenía 23 objetos en total, botellas de vidrio de varios tamaños, todas sopladas a mano, 4 piezas de cerámica, cada una pintada a mano, la colección de monedas, que por sí sola contenía más de 60 monedas individuales, con fechas que iban desde la década de 1820 hasta la de 1880. Una pequeña lámpara de aceite con una chimenea de vidrio intacta.
Dos figuras de madera talladas a mano, arte popular, una de un caballo y otra de una figura humana, ambas mostrando un detalle excepcional. Y en la parte más profunda del estante inferior, envuelto en dos capas de tela, y luego en un trozo de cuero viejo atado con un cordón, había un diario. El diario era pequeño, encuadernado en un cuero marrón que se había vuelto oscuro y rígido por la edad. Nora desató el cordón con dedos cuidadosos y lo abrió por la primera página. La letra era nítida y deliberada, al estilo de alguien que había aprendido caligrafía formalmente en una época anterior. La tinta se había desvanecido a un marrón pálido, pero era totalmente legible. En la parte superior de la primera página, en letras cuidadosas, un nombre, Elias Greer, y debajo, una fecha, abril de 1888. Nora se sentó en el suelo polvoriento de la granja con sus dos hijos a cada lado y leyó la primera entrada a la luz de su teléfono. La voz que surgía de esas páginas era precisa y cuidadosa. La voz de un hombre que elegía sus palabras deliberadamente y sentía cada una de ellas. Elias Greer había sido un artesano, un fabricante de muebles y carpintero que había construido esta granja con sus propias manos en 1871 y vivió en ella el resto de su vida. Nunca se había casado, no tuvo hijos, y en la primavera de 1888, sintiendo que su salud fallaba, tomó una decisión sobre los objetos que había coleccionado y fabricado a lo largo de una vida de trabajo calificado. Había decidido esconderlos, no exactamente por miedo, sino por lo que él llamó en sus propias palabras un deseo de mantenerlos alejados de aquellos que los venderían sin entender lo que eran. Creía que la persona adecuada los encontraría eventualmente. Escribió que tenía fe en que la casa los guardaría hasta que esa persona llegara. Enumeró cada objeto que había colocado en el armario, describió cada uno, registró de dónde provenían varias de las piezas y lo que le habían costado en tiempo, material y cuidado. Nora leyó lentamente, pasando las páginas con las yemas de los dedos. Cuando terminó la última entrada, se quedó sentada en silencio durante un largo momento. Luego miró los objetos dispuestos en el suelo a su alrededor y comprendió algo que le cortó la respiración. Estas no eran solo cosas viejas. Elias Greer había sido un artesano de gran habilidad, trabajando en un período en el que el arte popular estadounidense y los objetos hechos a mano se producían con una calidad que el mundo moderno había dejado de crear en gran medida. Solo las monedas, según las fechas y la breve descripción que pudo encontrar buscando en su teléfono, con la débil señal disponible allí fuera, podrían valer una cantidad significativa de dinero. La cerámica, el vidrio, las figuras talladas, la lámpara. Necesitaba un experto. Necesitaba a alguien que supiera lo que estaba mirando. Pero sentada allí, en el suelo de una granja que su padre había comprado por $9, leyendo el diario de un hombre que había muerto hacía más de un siglo y que había confiado en su casa para mantener a salvo el trabajo de su vida, Nora Callahan sintió algo cambiar dentro de su pecho. Su padre lo había sabido. Tenía que haberlo sabido. Walter Grimes había comprado esta propiedad en una subasta de impuestos y nunca había hecho nada con ella. Nunca la renovó, ni la vendió, ni siquiera se la mencionó directamente a ella, pero se la había dejado específicamente y deliberadamente a ella. No a Raymond, que la habría vendido inmediatamente. No a Silvia, que habría contratado a alguien para vaciarla sin mirar nada con cuidado. A ella, la que aparecía, la que prestaba atención, la que podía ver lo que valían las cosas cuando nadie más se molestaba en mirar. Cerró el diario suavemente y lo sostuvo con ambas manos. Fuera de las ventanas de la granja, los campos de Tennessee se volvían dorados con la luz del atardecer. Ben se había quedado dormido apoyado en su brazo. Chloe examinaba el caballo tallado a mano con silenciosa concentración,
girándolo lentamente en sus manos, trazando sus líneas con un dedo. Nora miró a su hija y pensó en Elias Greer, sellando aquel armario en 1888 y escribiendo en su diario que la persona adecuada llegaría. Pensó en su padre pagando $9 por una granja condenada y dejándosela al único de sus hijos que habría cruzado la puerta en lugar de alejarse de ella. A veces, las cosas más importantes en la vida de una persona llegan disfrazadas de absolutamente nada. La mañana siguiente a encontrar el armario oculto de Elias Greer, Nora condujo hasta Millbrook con el diario, 3 de las piezas de cerámica cuidadosamente envueltas en tela limpia y la colección de monedas sellada en una bolsa Ziploc que había encontrado en la guantera de su coche. Había buscado en Internet la noche anterior usando la débil señal de la granja y encontró a una comerciante de antigüedades en el pueblo llamada Harland Collectibles, una pequeña tienda en la calle principal que había estado funcionando durante más de 30 años, según las letras descoloridas de su ventana. La dueña, una mujer compacta y precisa de casi 70 años llamada Beverly Marsh, miró lo que Nora puso sobre su mostrador y se quedó muy quieta, de la manera en que se queda quieta la gente con verdadera experiencia cuando encuentra algo que exige toda su atención. Beverly examinó cada pieza de cerámica bajo una lupa sin hablar. Giró las monedas una por una, apartando algunas en una pila separada y cuidadosa. Leyó 3 páginas del diario de Elias Greer con la expresión concentrada de alguien que lee algo importante. Luego se quitó la lupa y miró directamente a Nora. ¿De dónde sacaste esto? Nora se lo contó. La granja en Dust Mill Road. Beverly la miró durante un largo momento. La propiedad de Walter Grimes. Sí, dijo Nora. Era mi padre. Me la dejó a mí. Beverly se sentó en el taburete detrás de su mostrador. Se quedó callada el tiempo suficiente para que Nora empezara a sentirse insegura. Luego Beverly dijo: «Las piezas de cerámica son alfarería de Tennessee, de mediados de los 1800. Arte popular regional, de una tradición que produjo muy pocos ejemplos sobrevivientes en este estado. Las monedas incluyen varias que son genuinamente raras. Me gustaría que un especialista confirmara un par, pero mi evaluación preliminar es que la colección en su conjunto es sustancial. Y este diario», golpeó la portada suavemente, «si es auténtico, y creo que lo es un documento histórico de primer orden. Elias Greer fue una figura conocida en la historia de la artesanía del condado de Harlem. Hay 2 de sus piezas en el Museo Estatal en Nashville». Nora escuchó las palabras y las absorbió con firmeza, de la misma manera que absorbía la mayor parte de la información significativa, sin reacción visible hasta que hubiera tenido tiempo de entender lo que realmente le estaban diciendo. ¿De qué valores estamos hablando? Beverly entrelazó sus manos sobre el mostrador. Quiero que un especialista calificado realice una tasación completa antes de darte cifras. Pero hablando como alguien que ha estado en este negocio durante 31 años, no creo que debas vender nada hasta que sepas exactamente lo que tienes. Lo que sí puedo decirte es que debes tratar esos objetos como activos serios y manejarlos en consecuencia. Nora condujo de regreso a la granja con la tarjeta de Beverly y el nombre de un tasador en Nashville que se especializaba en arte popular estadounidense y artefactos históricos. Había llamado con antelación desde el estacionamiento fuera de la tienda y concertó una cita para la semana siguiente. También, por primera vez desde que dejó Memphis hace 6 semanas, se permitió sentir algo cautelosamente cercano a la esperanza. Pero la esperanza sin trabajo era solo un deseo. Y Nora nunca había sido una persona de deseos. Ella era una persona de trabajo. Así que trabajó todos los días desde que salía el sol, hasta que la luz fallaba. Trabajó en la granja porque, fuera lo que fuera que valieran los artefactos, aún no valían nada. Y la propiedad en sí estaba condenada y era inhabitable, y seguiría siéndolo hasta que ella cambiara eso.
Tenía el mismo problema que había tenido desde la mañana de la lectura del testamento. Nada de dinero, nada de contratistas, ningún recurso excepto sus propias manos y su propia determinación, y el mismo rechazo a rendirse que la había mantenido adelante durante 6 semanas, viviendo en un coche con 2 niños. Empezó con los problemas estructurales más urgentes. El porche delantero tenía que ser estabilizado antes de que se volviera peligroso. Encontró 4 postes de madera sólida en el granero colapsado. Los arrastró hasta el frente de la casa uno a uno y los usó para apuntalar los soportes del porche, trabajando a partir de un video básico de carpintería que vio 3 veces en su teléfono antes de intentarlo. El trabajo le tomó 2 días enteros y le dejó los hombros doloridos de una manera que se sentía permanente. Pero cuando terminó, el porche estaba nivelado y sólido, y la inclinación había desaparecido. Luego se ocupó de las ventanas tapiadas, arrancando el contrachapado desde dentro y desde fuera, limpiando los vidrios rotos con guantes improvisados con cinta aislante envuelta alrededor de sus manos. El efecto fue inmediato y transformador. La luz inundó las habitaciones de la planta baja de una manera que cambió todo su carácter. La sala de estar, con su techo alto y su amplia chimenea, se convirtió en algo completamente diferente. Cuando el sol de la mañana entraba por esas ventanas, se volvía hermosa. No perfecta, no terminada, pero hermosa de la manera en que las viejas estructuras honestas son hermosas cuando la luz las encuentra correctamente. El pueblo de Millbrook comenzó a notar su presencia. Hacía viajes por suministros en la camioneta oxidada que había encontrado detrás del granero. Su motor se había gripado, pero finalmente logró devolverlo a la vida con aceite nuevo y una batería que compró a crédito en la tienda de repuestos del pueblo. La gente veía la camioneta estacionada en la ferretería. Veían las luces encendidas en la granja de Dust Mill Road, que había estado oscura durante décadas. Hacían preguntas con cuidado, como hace la gente de los pueblos pequeños, no de forma intrusiva, sino con una curiosidad genuina disfrazada de conversación casual. Un hombre llamado Carl Briggs, sin relación con el bufete de abogados, era un carpintero semijubilado que había trabajado en la mitad de las casas de Millbrook durante 40 años. Pasó por delante de la granja una tarde, vio a Nora en el techo remendando una sección de tejas dañadas con material que había rescatado del granero, y entró en el camino de entrada. Se detuvo en la base de la escalera y la miró por un momento. ¿Sabe lo que está haciendo ahí arriba?, preguntó. Aprendiendo, dijo ella sin detenerse. Él la observó durante otro minuto. Luego fue a su camioneta y buscó su propio cinturón de herramientas. Regresó y subió la escalera. «Muévase», dijo. «Le enseñaré la forma correcta». Carl regresó 4 veces más durante las siguientes 2 semanas, siempre sin avisar. Siempre trayendo algo útil. Una caja de clavos para techos, un tubo de sellador resistente a la intemperie, una vez una hoja entera de madera contrachapada que dijo que le había sobrado de otro trabajo. Nunca pidió pago y esquivaba cada vez que Nora intentaba ofrecer algo a cambio. Tenía una hija de aproximadamente su edad, dijo una vez, y lo dejó así. Una maestra de escuela jubilada llamada Bea Holloway, que vivía a 3 millas por la carretera, pasó una tarde con una fuente de guiso cubierta con papel de aluminio y 2 cajas de zumo para los niños. Dijo que se había enterado de la mujer que estaba arreglando la vieja granja Greer, que era como los lugareños siempre la habían llamado, y quería verlo por sí misma. Se quedó 2 horas sentada en el porche recién estabilizado, mientras Chloe le mostraba el caballo de madera tallado a mano, y Ben demostraba su pericia actual con el hornillo de camping. Antes de irse, apretó la mano de Nora y dijo: «Esa casa ha estado esperando a alguien como usted durante mucho, mucho tiempo». El tasador de Nashville, un hombre cuidadoso y metódico llamado Dr. James Whitfield,
especializado en la cultura material estadounidense del siglo XIX, bajó a la granja 3 semanas después de la llamada de Nora para examinar la colección completa en su contexto. Pasó 4 horas revisando cada objeto, fotografiando cada uno, cotejándolo con sus registros, tomando notas en un cuaderno encuadernado en cuero con silenciosa intensidad. Nora se sentó frente a él en la mesa de la cocina y lo vio trabajar. Chloe estaba cerca haciendo los deberes. Ben se había quedado dormido en el suelo recién barrido de la sala de estar, con el caballo de madera bajo el brazo. Cuando el doctor Whitfield terminó, cerró su cuaderno y miró a Nora con la expresión compuesta de un profesional que entrega noticias importantes. «Señorita Callahan», dijo, «quiero ser preciso porque la precisión importa aquí. La colección de cerámica es excepcional. Piezas en este estado de esta tradición regional son, esencialmente, de calidad de museo. La colección de monedas incluye 3 monedas que yo clasificaría como genuinamente raras y una que necesito enviar fotos a un colega para confirmar. Pero mi estimación de trabajo es conservadora. Las figuras talladas son bellos ejemplos de escultura popular de Tennessee. El vidrio es correcto para el período y la calidad del soplado a mano es excelente. El diario es un documento primario de real importancia histórica. Abrió su cuaderno en una página de cifras y se la pasó a ella. Este es mi rango preliminar. La tasación final tomará varias semanas e involucrará a 2 especialistas adicionales. Pero quiero que tenga una cifra de trabajo para que entienda con qué está tratando. Nora miró la página. El rango que el doctor Whitfield había escrito cubría la colección en su totalidad. El extremo bajo de su estimación era de $340.000. El extremo alto era de $480.000. Nora leyó esos números 2 veces. Luego miró al doctor Whitfield. Él asintió una vez, confirmando lo que ella había leído. Fuera de las ventanas de la granja, los campos de Tennessee estaban verdes y amplios, totalmente indiferentes al hecho de que todo acababa de cambiar. Llamó a Theodore Hawkins a la mañana siguiente. Le contó sobre la llamada de Raymond, la naturaleza del argumento que estaban planteando, y le preguntó directamente qué exposición tenía. Hawkins se mostró estable, como era su costumbre. Los artefactos fueron descubiertos dentro de la propiedad después de que el título se le transfiriera a usted. No fueron inventariados como parte de la herencia porque nadie sabía que existían. Según la ley de propiedad de Tennessee, los contenidos descubiertos dentro de una propiedad heredada después de la transferencia del título pertenecen al titular del mismo. Su reclamo no tiene mérito. Sin embargo, añadió, eso no significa que no vayan a presentar algo de todos modos. La gente presenta demandas por razones distintas a ganar. Las presentan para crear presión, para generar costes legales, para desgastar a alguien que creen que tiene menos recursos. Nora asimiló esto. ¿Cuánto costaría una defensa? Hawkins fue honesto. Si presentan la demanda y llegan a la fase de exhibición de pruebas, estamos hablando de honorarios significativos, potencialmente $50.000 o más, dependiendo de hasta dónde lleguen, contra una colección que valía potencialmente casi $500,000. Era un número importante, no ruinoso dado lo que estaba protegiendo, pero real. Nora le dio las gracias y colgó. Se sentó a la mesa de la cocina en la granja que Elias Greer había construido en 1871 y pensó en la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Sus hermanos se habían reído de su herencia. Le habían ofrecido $15.000 por una tierra y una estructura que ahora se sabía que contenía potencialmente $500,000 en artefactos históricos. Se habían marchado de la lectura del testamento sin mirar atrás, seguros de que habían recibido todo lo de valor y la habían dejado con nada. Y ahora que la nada se había revelado como algo extraordinario, querían una parte, no porque se lo hubieran ganado, ni porque hubieran trabajado o se hubieran sacrificado por ello.
ni porque hubieran pasado una sola noche en un suelo frío creyendo en ello, sino porque existía, y ellos no lo tenían. Sylvia llamó 2 días después de Raymond. Su enfoque fue diferente, más suave, más personal. Habló de su infancia, de su padre, de la forma en que las familias podían fracturarse por el dinero, y de cómo no quería eso para ellos. Usó la palabra injusto 3 veces en los primeros 5 minutos, cada vez en referencia a su propia situación en lugar de la de Nora. Sugirió que un reparto voluntario de las ganancias de los artefactos, quizás 1/3 para cada uno, demostraría el tipo de carácter que su padre siempre esperó que tuvieran sus hijos. Nora escuchó todo. Luego dijo: «Papá demostró el carácter que esperaba que tuviéramos mediante las decisiones que tomó en su testamento. Voy a honrar esas decisiones». La suavidad de Sylvia se evaporó. «Estás siendo egoísta», dijo. Nora no discutió el punto. «Estoy siendo clara», dijo. «Hay una diferencia». Colgó y volvió al trabajo. La amenaza legal llegó formalmente 9 días después. Una carta de un bufete de Nashville que representaba a Raymond y Sylvia conjuntamente, afirmando un derecho sobre los artefactos bajo el argumento de que constituían activos de la herencia no revelados y solicitando el cese inmediato de cualquier venta o transferencia pendiente de resolución. Nora la leyó 2 veces, la puso sobre la mesa de la cocina, le hizo una foto y se la envió a Hawkins. Su respuesta llegó antes de 1 hora. «Esperado. Yo me encargaré de la respuesta. No te preocupes». Ella no estaba preocupada exactamente. Estaba cansada, de esa forma específica en que la gente se cansa cuando ha hecho todo bien, y aún así tiene que defenderlo. Pero se había enfrentado a cosas más difíciles que una carta legal de mala fe. Se había enfrentado a un edificio condenado con 2 niños y $200. Se había enfrentado a 6 semanas en un coche en invierno. Se había enfrentado a una pared que necesitaba un martillo y al valor de golpearla. Lo que sea que Raymond y Sylvia le enviaran a continuación, también se enfrentaría a ello, de la misma manera que se enfrentaba a todo, directamente y sin pestañear. La audiencia se programó para un jueves por la mañana a finales de octubre en el juzgado del condado de Harlan, un sólido edificio de ladrillo en la plaza principal de Millbrook, que olía a cera de suelos y madera vieja, con esa quietud institucional particular de los lugares donde se deciden cosas serias. Nora llegó temprano con Theodore Hawkins, quien había bajado desde Clarksville la tarde anterior y se había quedado en el pequeño motel de la carretera, en lugar de hacer el viaje 2 veces. Llevaba un maletín de cuero que Nora había llegado a comprender que contenía todo lo que su padre le había dicho, escrito o comunicado sobre el testamento, organizado y documentado con la minuciosidad de un hombre que había anticipado exactamente este momento. Raymond y Sylvia llegaron juntos con 2 abogados de un bufete de Nashville, ambos más jóvenes de lo que Nora esperaba, ambos con la confianza cuidadosa de quienes han sido informados de que su caso es sólido. Raymond vestía un traje oscuro y miraba al frente. Sylvia vestía de gris y miró a Nora una vez en el pasillo, con una expresión que parecía querer comunicar arrepentimiento, pero que comunicaba principalmente ansiedad. Sus abogados habían presentado una moción afirmando que los artefactos descubiertos en el número 22 de Dust Mill Road constituían activos de la herencia no revelados que habían sido distribuidos de manera desigual por omisión. El argumento se basaba en la afirmación de que Walter Grimes conocía el armario oculto y su contenido cuando redactó el testamento, y que había ocultado deliberadamente esa información a los demás beneficiarios. Era un argumento construido, y Nora había entendido desde el principio que era construido. Pero los argumentos construidos presentados ante los tribunales aún debían ser respondidos, consumiendo tiempo, dinero y energía, y esa era precisamente la razón por la que se habían presentado.
La jueza asignada al asunto era una mujer llamada Honorable Ruth Daring, de 60 años, con reputación en el condado de Harland, de avanzar eficientemente en los casos y tolerar muy poco de lo que consideraba una pérdida de tiempo para el tribunal. Hawkins presentó primero. Fue metódico y sin prisas, tal como Nora esperaba que fuera en todas las cosas. Presentó documentación de cada reunión que mantuvo con Walter Grimes durante la redacción del testamento, sus propias notas detalladas de cada sesión, y una declaración jurada que había preparado y que Walter firmó 6 meses antes de su muerte, abordando específicamente la propiedad. Entregó este documento a la jueza Daring con la explicación de que Walter Grimes había anticipado un desafío legal y había tomado medidas deliberadas para impedirlo. La declaración jurada establecía claramente y en palabras del propio Walter que la propiedad en Dust Mill Road se le dejaba a Nora Callahan en su totalidad, incluyendo todas las estructuras, toda la tierra y todos los contenidos conocidos y desconocidos, y que esta distribución reflejaba su juicio ponderado y voluntario realizado en pleno uso de sus facultades. La jueza Daring leyó la declaración cuidadosamente, la dejó y miró a los abogados de Raymond y Sylvia por encima de sus gafas de lectura con una expresión que no requería interpretación. La contraparte argumentó que conocidos y desconocidos era un lenguaje vago que no podía cubrir artefactos de un valor significativo no revelado. Hawkins respondió que conocidos y desconocidos era de hecho un lenguaje preciso elegido deliberadamente para cubrir exactamente esta eventualidad, y que la intención del testador no podría haberse declarado más claramente sin que él mismo hubiera abierto la pared y tomado una fotografía. La jueza Daring emitió un sonido que, en un entorno menos formal, habría sido una risa corta. Los abogados contrarios presentaron entonces el argumento secundario, el que Nora más temía. Sugirieron que la prolongada presencia de Nora como cuidadora en los últimos años de vida de Walter Grimes representaba una oportunidad de influencia indebida y que la naturaleza desproporcionada de la herencia justificaba un escrutinio de las circunstancias bajo las cuales se ejecutó el testamento. Fue el argumento que convirtió un trámite legal en algo personal. La sugerencia de que Nora había manipulado a su padre, que su cuidado había sido estratégico en lugar de genuino, que la mujer que había conducido 4 horas cada pocos meses, organizado medicamentos y estado presente en hospitalizaciones, lo había hecho todo para posicionarse para la herencia. Nora se sentó a la mesa junto a Hawkins y mantuvo el rostro impasible. Se había preparado para esto. Sabía que vendría desde el momento en que Raymond hizo su primera llamada en el techo del granero. Aún así, dolió. No porque hiciera dudar su certeza sobre lo que había hecho y por qué, sino porque reducía algo real, humano y difícil a una táctica legal. Y esa reducción era su propia clase de crueldad. Hawkins respondió sin elevar la voz. Presentó declaraciones juradas del médico de Walter Grimes, de su vecino durante 12 años y del personal del centro de rehabilitación, donde Walter pasó 6 semanas tras su segundo derrame. Cada documento atestiguaba la claridad mental de Walter, su fuerte voluntad, su orgullo explícito y repetidamente manifestado por la dedicación de Nora, y la ausencia total de cualquier indicio de que sus decisiones estuvieran influenciadas por algo que no fuera su propio juicio claro. Presentó registros que mostraban que Raymond y Sylvia no habían visitado a su padre en los últimos 2 años de su vida, ni una sola vez. No hizo comentarios editoriales, simplemente presentó los documentos y dejó que hablaran. La jueza Daring revisó todo lo presentado con la atención enfocada de alguien que ha hecho de leer situaciones con precisión su vida profesional. La sala se quedó en silencio, de la forma en que las salas de justicia se quedan en silencio cuando el resultado se vuelve claro para todos los presentes antes de ser declarado oficialmente.
Raymond estaba sentado con la mandíbula tensa. Silvia había dejado de tomar notas 20 minutos antes y miraba la mesa frente a ella. La jueza Daring dejó el último documento y se dirigió a la sala. Dijo que la reclamación de activos de herencia no revelados no estaba respaldada por el lenguaje del testamento, ni por la intención documentada del testador. Dijo que la reclamación de influencia indebida no estaba respaldada por ninguna prueba presentada y que, de hecho, estaba directamente contradicha por la sustancial documentación proporcionada por la defensa. Dijo que la moción era denegada en su totalidad. Lo dijo con el tono mesurado y final de alguien que cierra una puerta que no volvería a abrirse. Miró a los abogados contrarios y les dijo que esperaba que sus clientes comprendieran que el tiempo del tribunal era un recurso compartido. Luego pasó al siguiente asunto en su agenda. Nora se quedó sentada un momento después de que cayera el mazo. Hawkins recogió sus papeles con la eficiencia silenciosa de alguien para quien este resultado nunca había estado realmente en duda. Fuera del juzgado, el aire de octubre era frío y brillante, y los arces de la plaza principal se habían vuelto totalmente rojos. Raymond y Silvia salieron un minuto después de Nora y Hawkins. Sus abogados ya estaban hablando por teléfono. Raymond miró a Nora a través de las escaleras del juzgado con una expresión que ella no había visto antes en él. No era cálculo, ni desprecio, ni la amabilidad cuidadosa de alguien que busca algo. Solo un hombre parado en el frío, mirando a su hermana, y sin tener nada más que decir que pudiera marcar alguna diferencia. Silvia habló primero. Su voz era baja. «Lo siento», dijo, «por todo». Nora la miró por un momento. Creyó que la disculpa era real, o al menos tan real como Silvia podía hacerla dadas las circunstancias. «Eso importa», dijo. «Simplemente no cambia nada». Se dio la vuelta y caminó con Hawkins hacia su coche. Detrás de ella, oyó a Raymond decirle algo a Silvia en voz baja. Silvia respondió, y luego nada más. No miró atrás. Hawkins la llevó de regreso a la granja. Se sentaron en el coche en el camino de entrada un momento antes de que ella bajara. «Tu padre estaría orgulloso», dijo él, que fue lo mismo que había dicho al final de la lectura del testamento, y que significó más la segunda vez. Nora asintió. Salió del coche, se paró en el patio del número 22 de Dust Mill Road y miró la granja bajo la luz de octubre. Las ventanas estaban limpias, el porche estaba recto y sólido. El humo de la chimenea de la cocina subía en una línea limpia y delgada hacia el cielo frío y azul. Dentro, podía oír a Ben riéndose de algo y la voz de Chloe respondiendo. El edificio seguía condenado sobre el papel. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero era suyo completa, oficial, y finalmente suyo, y nadie se lo iba a quitar. Entró con sus hijos. La venta de los artefactos se llevó a cabo por etapas durante los siguientes 3 meses, gestionada a través de la red de marchantes especialistas, casas de subastas y coleccionistas privados del Dr. Whitfield, que se movían en el mundo tranquilo y deliberado de los objetos históricos estadounidenses serios. Nora había decidido pronto que no se apresuraría y que no aceptaría la primera oferta que le hicieran por nada. Había esperado tanto tiempo que valía la pena encontrar a los compradores adecuados. El Dr. Whitfield manejó las negociaciones con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo. Y Nora se sentó a la mesa frente a coleccionistas, marchantes y representantes de museos con la misma atención constante que había aplicado a cada situación difícil de su vida, escuchando más que hablando, haciendo preguntas que revelaban que entendía lo que tenía y rechazando ofertas que lo infravaloraban sin disculpas ni vacilaciones. La colección de cerámica se vendió primero a un coleccionista privado en Charleston que había estado buscando un juego completo de cerámica popular regional de Tennessee durante 11 años. El precio estuvo en el extremo superior del rango del Dr. Whitfield para esas piezas. La colección de monedas se dividió entre 2 compradores.
un especialista numismático en Chicago y un coleccionista privado en Virginia que quería específicamente las 3 piezas más raras. Las figuras de madera tallada fueron a una galería de arte popular en Asheville que había estado buscando ejemplos de escultura de Tennessee de ese período para una exposición permanente. Las botellas de vidrio y la lámpara de aceite se vendieron a través de una casa de subastas especializada en Nashville que manejaba objetos domésticos estadounidenses del siglo XIX. El diario fue lo último, y fue la transacción más deliberada de todas. Nora tuvo conversaciones con 4 instituciones antes de aceptar una oferta del Museo Estatal de Tennessee en Nashville, que lo quería como una adición permanente a su colección de documentos de historia de la artesanía regional. También querían las 2 figuras talladas, documentación de procedencia, y expresaron interés en montar una pequeña exposición sobre la vida y obra de Elias Greer. Nora negoció la venta del diario para incluir una exhibición con nombre que acreditara a Elias Greer y a la granja en el número 22 de Dust Mill Road. El museo aceptó sin vacilar. Cuando se liquidó la transacción final y el Dr. Whitfield le envió el resumen contable, el total ascendía a $418,000. Después de sus honorarios y las diversas comisiones de la casa de subastas, Nora recibió $371,000. Se sentó a la mesa de la cocina de la granja donde Elias Greer se había sentado una vez y miró el número en la pantalla de su teléfono durante mucho tiempo. Era el número más grande que jamás se había asociado con su nombre en cualquier contexto que no fuera una deuda. No lloró. Se quedó muy quieta y dejó que se hiciera realidad al ritmo que necesitaba hacerse realidad. Lo primero que hizo con el dinero no fue lo que nadie esperaba. No pagó deudas, aunque tenía algunas. No compró un coche nuevo, aunque el suyo necesitaba ser reemplazado. Lo primero que hizo fue llamar al Departamento de Edificación del Condado de Harlan y solicitar una reunión con el inspector del condado para comenzar el proceso formal de revisión y levantamiento de la orden de condena sobre el 22 de Dust Mill Road. Había estado trabajando en la granja durante meses. Sabía lo que necesitaba estructuralmente y ahora tenía los recursos para hacerlo correctamente. Quería que se hiciera bien y quería que se hiciera oficialmente. Y quería que el edificio que Elias Greer había construido en 1871 con sus propias manos fuera reconocido por el condado que lo había condenado como la estructura sólida y valiosa que realmente era. Contrató a Carl Briggs para supervisar el trabajo de renovación, lo cual él aceptó con la silenciosa satisfacción de un hombre que había estado esperando que ella se lo pidiera. Contrató localmente para todo lo que pudo, pagando salarios justos y tomándose el tiempo para explicar a cada persona lo que estaba tratando de preservar y por qué. La estufa de leña de hierro fundido de la cocina fue restaurada por un especialista que Carl conocía en Knoxville. Los suelos de tablones anchos fueron limpiados y barnizados a mano. Cada tabla se mantuvo original. La chimenea fue rejuntada y el tiro reconstruido desde la línea del tejado hacia arriba. El lado derecho de la casa, dañado por el fuego, fue la mayor empresa, requiriendo una nueva estructura y nuevas paredes exteriores. Pero Carl fue meticuloso al igualar los materiales y métodos con la construcción original siempre que fue posible. El granero fue reconstruido durante 6 semanas a principios de la primavera, utilizando madera aserrada de árboles que habían caído en la propiedad durante una tormenta de invierno, los cuales Nora había reservado específicamente para ese propósito. El nuevo granero era estructuralmente moderno, pero construido para lucir como en la época de Elias Greer. La valla colapsada a lo largo de la línea de la propiedad fue reemplazada por una de rieles partidos procedentes de una granja de 2 condados de distancia. El patio fue despejado y se plantó un huerto junto a la pared sur de la casa. Hierbas y verduras en camas elevadas construidas con madera recuperada. El mismo enfoque que Nora había leído en el diario de Elias Greer
donde describía el jardín que su madre había mantenido exactamente en esa ubicación. Bea Holloway vino a ver la granja terminada un sábado a finales de abril, el mismo día en que el inspector del condado firmó el levantamiento de la orden de condena. Se paró en el porche delantero, que estaba sólido, nivelado y pintado de blanco, y miró la casa, el patio, el granero y los campos más allá con la expresión de alguien que ve cómo algo es restaurado a lo que siempre mereció ser. Así es como se veía, dijo en voz baja. En las fotografías antiguas, así es exactamente como se veía. Nora se paró a su lado y también miró. Nunca había visto esas fotografías, pero de alguna manera la había reconstruido hasta el mismo lugar. La jornada de puertas abiertas que organizó esa noche no fue planeada exactamente como una celebración, sino más bien como un simple reconocimiento de que algo se había completado y que las personas que habían contribuido merecían ver lo que habían ayudado a crear. Carl vino con su esposa. Beverly Marsh, de Harland Collectibles, vino y pasó mucho tiempo en la sala de estar mirando la pared junto a la chimenea, ahora cuidadosamente reparada y repintada. El armario oculto había sido retirado, pero su contorno seguía siendo ligeramente visible si sabías dónde mirar. El Dr. Whitfield bajó desde Nashville y recorrió cada habitación con el placer silencioso de alguien cuya experiencia había sido parte de algo importante. Theodore Hawkins vino, se paró en la cocina, no dijo nada durante un rato y luego dijo: «Tu padre tenía razón sobre ti», que fue lo único que Nora necesitaba escuchar. Chloe y Ben corrían por la casa, el patio y el granero con la libertad de los niños que entendían sin que se lo dijeran que algo importante había sucedido, que sus vidas habían cambiado de una manera permanente y real. Ben había reclamado el dormitorio del lado izquierdo como suyo meses atrás, y lo había decorado con dibujos que había hecho de la granja en varias etapas de la renovación, pegados a la pared, en un orden cronológico aproximado, que Nora encontraba más conmovedor de lo que podía explicar. Chloe había preguntado si podía quedarse con una fotografía de Elias Greer que el Museo Estatal de Tennessee había proporcionado como parte de su investigación. Un retrato formal tomado en la década de 1880 de un hombre de aspecto delgado y cuidadoso, con manos de carpintero. Ahora colgaba en un pequeño marco en la pared de la sala, cerca de donde había estado el armario oculto, porque Chloe había dicho que él debería ser capaz de ver lo que pasó con su casa, y Nora estuvo completamente de acuerdo. Se paró en una terraza en la azotea que había construido con madera recuperada en la parte trasera de la casa esa noche, después de que todos se hubieran ido, en una cálida oscuridad de abril, con los campos invisibles a su alrededor, el arroyo audible al fondo de la propiedad y la granja sólida bajo sus pies. Pensó en la mañana de la lectura del testamento, en Raymond riendo y Silvia sacudiendo la cabeza, y en la llave fría y pesada en su palma. Pensó en las 6 semanas en el coche y la primera noche en el suelo de un edificio condenado con una manta y 2 niños durmiendo, y los sonidos de la ciudad entrando por las ventanas rotas. Pensó en el martillo en su mano y en la pared que cedió, y en los objetos envueltos en tela marrón, en un estante que habían estado esperando en la oscuridad durante 130 años, a que llegara exactamente la persona adecuada para encontrarlos. Su teléfono vibró con un mensaje de Raymond. Decía solo: «He oído que está preciosa. Me alegro». Nora lo leyó una vez y puso su teléfono boca abajo sobre la barandilla. Respondería eventualmente. Tal vez la disculpa era lo suficientemente real, o estaba lo suficientemente cerca de serlo, como para merecer un reconocimiento en algún momento. Pero no esta noche. Esta noche pertenecía a la granja, a los campos, al arroyo, a los 2 niños dormidos dentro, al artesano cuyo diario le había dicho que la persona adecuada vendría,
y al padre que había sabido con la certeza silenciosa de un hombre que entendía a sus hijos perfectamente quién sería exactamente esa persona. Walter Grimes había pagado $9 por una granja condenada y se la había dejado a la hija de la que todos los demás se habían compadecido. Lo que realmente le había dado era todo, no los artefactos, no el dinero, ni siquiera la tierra. Lo que le había dado era la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha cuando todo lo demás le fuera arrebatado, y lo único que le quedara fuera ella misma, y una llave que encajaba en una cerradura que nadie más se había molestado en abrir. Ella la había abierto, había cruzado esa puerta, y lo que había construido al otro lado, el hogar, la vida, la prueba de su propia capacidad, valía más que cualquier número que el doctor Whitfield hubiera escrito jamás en su cuaderno. Nora Callahan miró hacia los oscuros campos de Tennessee, respiró el aire frío de la primavera y se sintió, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, completa y totalmente en paz.